Bueno, el que he escogido, es que es un salmo que yo no conocía, la verdad. Y cuando hace un par de años falleció mi madre, pues buscando qué poner en el recordatorio, Javier dijo, este es el que más le va a ella. Y a partir de ahí, pues ya es mi salmo favorito. Dice así: Señor, mi corazón no es arrogante, ni son altivos mis ojos. No persigo dignidades ni cosas que me superan. Estoy en calma, estoy tranquilo, como un niño en el regazo de su madre. Como un niño, así soy yo. Así estoy yo, perdón. Confía en el Señor Israel desde ahora y para siempre. Muchas veces lo he meditado, muchas veces, a lo largo de este tiempo, y bueno, más que es un deseo, el deseo de poder llegar a alcanzar esa sencillez, esa tranquilidad en los brazos del Padre. Cuando ha habido complicaciones en la vida, que siempre hay, unas veces más, otras veces menos, pues en la última convivencia, el tema de ¿cómo se llama? Marta, de Marta, recuerdo que hablaba de confiar y nos contaba una oración que había escuchado o cogido, no sé dónde, y decía, Jesús, confío en ti. Siempre hay que decir, Jesús, confío en ti. Terminaba así la oración y lo repetía a lo largo de la oración muchas veces. Y ha sido una constante en estos últimos meses. Señor, confío en ti. Jesús, me fío en ti. Estoy en tus brazos. Hace unos días tenemos la suerte, como sabéis, de que, bueno, últimamente tenemos muchos bebés en nuestra casa. Muchos niños. Y el otro día nos juntamos para comer y yo siempre estoy entrando y saliendo en el comedor y lo mismo estoy tirada en el suelo con algunas que estoy... Y una de las veces que entré me impactó porque resulta que estaban mis tres hijas sentadas en el sofá las tres con la tetica dándole a cada una a su niño. Y pensé, los miré y pensé, fíjate cómo están esos niños en los brazos de su madre. Qué confianza, qué tranquilidad, qué cara de paz, de felicidad. Pues eso es lo que yo quiero, sentirme así en los brazos de mi padre, y ya está. Ya está. Es lo más bien, muy bonito, es precioso. Y tanto que es bonito. Bien. Estamos llegando al final de esta primera etapa. No sé si acabaremos hoy o acabaremos la semana que viene. Ya veremos, a ver, todo depende de la velocidad que tomemos. Y si vosotros queréis, igual hacemos una etapa complementaria para el curso que viene, pero la introducción a la lectura de la Biblia estamos en el tema final, por decirlo de alguna manera, que es exégesis y hermenéutica. Hay una posibilidad, os decía, para el curso que viene, de hacer una introducción al Antiguo Testamento y luego continuar por la introducción al Nuevo Testamento. Ahora más es una introducción general. Bien, exégesis y hermenéutica. La verdad es que cuando estaba preparando este curso, que he ido preparando sobre también muchas cosas, las he dado otra forma diferente de la que tenía al principio pensado, de cada uno de los temas, que sí que los títulos más o menos los he mantenido, pero el contenido sí que ha ido variando mientras íbamos caminando juntos. La verdad es que una cosa que me pasaba por la cabeza, digo, yo sé que les estoy explicando cosas que algunas de ellas son muy complejas, que alguno pensará, yo pensaba que era más sencillo leer la Biblia y ahora Javier nos lo ha complicado mucho. Es posible, yo no digo que no. La verdad es que pensemos que estamos en unos textos, y eso sí lo he repetido varias veces, en unos textos que cronológicamente guardan una distancia inmensa con nosotros, algunos 3.000 años. 3.000 años ha llovido mucho. Y al mismo tiempo las culturas en las que nacieron también estos textos son muy diferentes que las nuestras en el antiguo Próximo Oriente. Y eso va a significar que hay que tener en cuenta esos elementos. No se os va a pedir, no se va a pedir a ningún lector de la Biblia que necesariamente tenga que ser un exégeta, que tenga que conocer los diversos métodos de interpretación de la Biblia, pero al menos que suene, al menos que veamos
que una lectura literalista no es la mejor lectura, mejor aún, una lectura literalista es la peor lectura posible. Y por lo tanto conocer, no digo todo, pero conocer algo del contexto en el que nacieron estos textos, de conocer también todo ese contexto literario, el contexto cultural, el contexto sociológico de los textos, nos va a ayudar mucho a poder entender esos textos. Yo he querido empezar oye, ya que estamos en una introducción a la Biblia, con un texto de Hechos 8, 27, 39. Mira, te la devuelvo y así lo buscas también, porque como tengo el texto aquí, 8 de los Apóstoles, 8, 27, 39. Dice, un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba al frente de todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Iba de regreso y sentado sobre su carro leía al profeta Isaías. Dijo el Espíritu a Felipe, avanza y pégate a ese carro. Corrió Felipe a su lado y oyó que iba leyendo al profeta Isaías. Y le dijo, ¿crees que entiendes lo que vas leyendo? Fijaos que se entronca muy bien con lo que estamos haciendo en este curso. Él le contestó, ¿y cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara a su lado. El paso de la escritura que estaba leyendo era este. Fue llevado como oveja al matadero y como cordero mudo ante el que le trasquila y no abría la boca. En su abatimiento la justicia le fue negada. Su descendencia, ¿quién la describirá? Porque fue arrancado de la tierra de los vivos. Dirigiéndose a Felipe dijo el eunuco, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Tomó Felipe la palabra y partiendo de esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Mientras seguían su camino llegaron a un lugar con agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mandó pues parar el carro, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no volvió a verlo el eunuco, que siguió su camino lleno de alegría. Esto es precioso, ¿eh? ¿Has dicho la cita? Sí, Hechos 8, 27, 39. El texto es precioso. Yo es uno de mis textos, siempre digo lo mismo, voy a decir, es uno de mis textos preferidos, sí. De hecho, recuerdo un congreso de teología en Granada en el que asistí, que el título del congreso, precisamente el título del congreso, era este. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Era el título del congreso. Y por tanto es significativo, porque también el Congreso iba en esa línea de la necesidad de hacer una exégesis, en muchos casos científica, de los textos bíblicos. Vamos a ver algunas cosas del texto, nada más algunos elementos, pero que nos van a aproximar a explicar lo que yo intentaba hoy mostraros. ¿Quién es este? Bueno, es un eunuco. ¿Qué significaba? Bueno, pues alguien que no tenía los testículos. ¿Por qué? Porque cuidaba de las cosas de la reina y por tanto en todas las monarquías de la época se evitas la ocasión, evitas el peligro. A los hacían eunucos, pero eso no significa tampoco mucho porque simplemente este era un personaje con una cierta relevancia, no era un cualquiera. De hecho, era un alto funcionario, nos dice el narrador bíblico, un alto funcionario de Candace, reina de los etíopes. Curiosamente viene de Jerusalén. ¿Por qué viene de Jerusalén si es un etíope? Pues sencillamente porque a pesar de que, al menos por lo que sugiere el texto, no era un judío, sí que podía ser un prosélito o un temeroso de Dios, que provenía del paganismo. ¿Quién eran? El paganismo normalmente provenían los prosélitos y los temerosos de Dios. ¿Quién eran los prosélitos? Los que habían abrazado plenamente el judaísmo, se circuncidaban y cumplían todas las normas, incluso las normas alimenticias, con todas las prohibiciones de las cosas que están prohibido comer, o las cosas que son puras, las cosas que son impuras. Y estaban los temerosos de Dios, que también provenían del paganismo, que tenían un aprecio, les gustaban, se sentían cómodos leyendo las escrituras sagradas judías, pero no llegaban a asumir el resto de elementos del judaísmo, como podía ser la circuncisión o como podía ser las normas alimenticias. De hecho, las primeras comunidades creyentes, los primeros del paganismo que pasarán al movimiento de Jesús, que era gente no judía, son provenientes de estos dos grupos
de paganos que eran simpatizantes del judaísmo, prosélitos y temerosos de Dios. Bueno, este eunuco no queda clarificado suficientemente si era de un grupo o era de otro, pero por ahí andaba la cosa, sí, provenía del paganismo. Viene de Jerusalén de adorar al Dios de Israel, seguramente precisamente porque era simpatizante de las escrituras sagradas judías, de una forma o de otra, venía del templo de Jerusalén, de hacer oración, seguramente en el atrio de los gentiles, porque más adelante no podían pasar los que no eran judíos, pero era suficiente, era un lugar de oración. Bien, ¿qué más podemos explicar? Él va leyendo el texto que va leyendo es Isaías 53, 7, 8. Es el texto que nos cita los Hechos de los Apóstoles y nos lo cita según el texto de la Septuaginta, que eso ya todo el mundo ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es el texto griego. Es el texto que mayoritariamente van a seguir los escritores del Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento, sin ninguna excepción, nos ha llegado, el texto canónico al menos, nos ha llegado en griego, y no en otra lengua, no nos ha llegado ni en hebreo ni en arameo, como muchos textos del Antiguo Testamento. Y por tanto, está leyendo este texto, que es, precisamente porque es parte del capítulo 53, lo comentábamos el otro día, creo que lo comentábamos aquí, que es el Deutero-Isaías. Sabéis que os comenté que el libro del profeta Isaías tiene todo un proceso de redacción que comienza en el siglo VIII a.C., que sería la primera parte, que corresponde al profeta histórico, a Isaías, que serían los 39 primeros capítulos. En cambio, del 40 al 55 sería el Deutero-Isaías, lo recordáis, que es de un escritor también, seguramente de un profeta, pero en la época del exilio de Babilonia, y por tanto ya no es del siglo VIII, sino del siglo VI. En cambio, a partir del capítulo 56 hasta el 66, que es el final, sería lo que es conocido como el Trito Isaías, o Tercer Isaías, que es posterior, que seguramente es incluso del finales del siglo VI, o incluso del siglo V antes de Cristo, y que sería la redacción final del texto de Isaías que ha llegado a nosotros. Pero, insisto, tiene fuentes del profeta original que se remontan al siglo VIII. Está leyendo un texto del Deutero-Isaías, del segundo Isaías. Ese texto dedica unos cuantos capítulos, muchos de los capítulos, los dedica al siervo sufriente, al siervo de Yahvé, el siervo sufriente de Yahvé, que es una figura oscura dentro del texto de Isaías, porque nunca se termina de saber de quién está hablando, si está hablando del mismo profeta, si está hablando del pueblo de Israel como un colectivo personalizado, pero al mismo tiempo también es leído en muchas comunidades judías o en muchos grupos judíos como un texto profético mesiánico. De hecho, Jesús y los narradores de la mayoría de textos del Nuevo Testamento, la figura mesiánica que van a aplicar a Jesús va a ser la del siervo sufriente, el siervo de Yahvé sufriente. ¿Por qué os explico todas estas cosas? Porque, claro, si no es imposible entender este texto, no solamente ya el eunuco, etíope, sino que nosotros tampoco nos podemos aproximar. Hace falta que hagamos esa contextualización del texto. ¿Lo veis? ¿Qué es lo que va a hacer Felipe? Supongo que no exactamente como yo, seguro que muchísimo mejor, esto que estoy explicando yo a vosotros, se lo va a explicar al eunuco. Y por tanto va a enfatizar de una manera especialísima después en una relectura de esos textos desde una perspectiva mesiánica y aplicadas a Jesús, a su pasión, muerte y resurrección. Pero vamos a vernos algún elemento. Nos dice en el versículo 30, ¿crees que entiendes lo que vas leyendo?, le dice Felipe al eunuco. Lo está leyendo, por tanto tiene un interés religioso en conocer la palabra de Dios. Y además debía ser alguien que tenía, con un cierto poder económico, porque podía llevarse el texto, un rollo de Isaías, para el propio, cosa muy inusual en la época. No es como nosotros, pero todo el mundo tenemos una Biblia en nuestra casa, y algunos lo habéis traído aquí. Pero a pesar de que está leyendo, precisamente porque es un texto difícil, es un texto que lo lee, y lo lee con una religiosidad, no lo entiende. Por eso el Felipe le pregunta, ¿crees que entiende lo que vas leyendo? ¿Quién es el que le pregunta esto? Felipe. Claro, hemos de decir enseguida, ¿de qué Felipe está hablando? ¿Del grupo de los 12? No. Este Felipe es del grupo de los 7. Y también conviene clarificar y ver de quién estamos hablando. No es el Felipe del grupo de los 12 que siguieron a Jesús, sino es del grupo que se eligen dentro de los judíos helenistas, los
judíos, si queréis, de habla griega, para dedicarse de una manera especial a la predicación a los judíos helenistas, que la mayoría de ellos ya no entendían ni el hebreo ni el arameo. Felipe es de este grupo, del grupo de los 7, aparte es significativo, 12, las 12 tribus de Israel, por tanto el mundo judío, es una simbolización de esas 12 tribus, o del nuevo pueblo de Dios. 7 significa plenitud, el número 7 y el 4 siempre hace referencia a universalidad. Y por tanto, Felipe pertenece a este segundo grupo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, el grupo de los 7, que son, insisto, los encargados de la evangelización de los judíos helenistas y después de los helenistas en general, también los que provienen del paganismo. Bien, ¿crees que entiendo lo que vas leyendo? La respuesta es no, porque es un texto difícil y muchísimo menos podía entender una actualización de ese texto aplicado a Jesús, aunque fuese un texto leído en muchos contextos como un texto mesiánico. La respuesta de este personaje etíope: él necesita a alguien que interprete el texto. Y le dice, ¿cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? Yo estoy intentando ver, precisamente, a hablaros de exégesis y hermenéutica, porque estamos en esa primera parte, exégesis. Es necesario, en muchísimas ocasiones, que los textos bíblicos, de una manera especialísima del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo, es necesario también tener un conocimiento de ese contexto en que nacieron esos textos, de lo que decían esos textos a sus destinatarios inmediatos, incluso de las relecturas dentro de la Biblia que hay de esos mismos textos. ¿Cómo podría si alguien no me lo explica? ¿Qué es lo que hace este personaje? Pues rogó a Felipe, que en este caso yo estoy haciendo de Felipe, guardando mucho la distancia humildemente, pero estoy haciendo de Felipe intentando explicar estos textos o cómo leer esos textos. Rogó a Felipe que subiera y se sentara a su lado. Felipe se va a convertir en un exégeta, en alguien que explica las Escrituras, y que las explica desde el conocimiento. Explica las Escrituras a alguien que, precisamente porque no entiende ese contexto, esos textos, insisto, son del siglo VI, del siglo de Babilonia, tiene que explicarle dónde nacieron esos textos, a qué impronta, a qué contexto sociológico, cronológico, cultural corresponde, y tiene que explicarles también cómo a partir de ese texto se puede aplicar al Mesías y por tanto se puede aplicar a Jesús. ¿Qué es lo que hace Felipe? Explicar esto al eunuco, lo contextualiza y hace una relectura del mismo, que es muy habitual en la Biblia a partir del acontecimiento de Jesús de Nazaret. Eso lo vemos en el versículo 35. Pero no solamente hace exégesis, sino que también hace hermenéutica, que es actualización del texto. Hace una hermenéutica del fragmento profético, anuncia la buena noticia de Jesús a partir de ese texto del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque no es un texto simplemente que hay que hacer un análisis arqueológico, o arqueológico literario, o arqueológico histórico, sino que es un texto, precisamente porque no solamente es un texto literario, que también, sino que es un texto que es palabra de Dios, es significativo para las comunidades creyentes de todas las épocas, también para la nuestra. Felipe, ¿qué es lo que va a hacer? Ese texto lo va a aplicar a Jesús y le va a servir como excusa para anunciarle la buena noticia de Jesús. Tanto es así que aquel eunuco, que era prosélito o temeroso de Dios del judaísmo, se entusiasma con la figura de Jesús, porque se entusiasma con la palabra de Dios que antes no entendía, pero que ahora entiende. Gracias a la exégesis y a la hermenéutica que ha hecho Felipe. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia, este funcionario de Candace pide incluso el bautismo y se convierte. Y ya está, se incorpora en cierta manera a la comunidad creyente, y fijaros cómo acaba el texto. Diciendo, siguió su camino lleno de alegría. Lleno de alegría porque ya ha entendido la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ya no solamente es un texto oscuro, no solamente es un texto más o menos bonito, sino que es un texto que le ha implicado la existencia. Pero fijaros que ha habido todo un proceso de la exégesis a la hermenéutica. Me ha parecido que este texto lo explicaría muchísimo mejor que como lo podía yo explicar de una manera conceptual. Y bueno, además, la forma narrativa que es la de la Biblia es la mejor manera. Es precisamente, fijaros, ese proceso es el que se nos pide también a nosotros, creyentes. Un proceso que va de la exégesis a la hermenéutica.
¿Qué es lo que ocurre? Que no nos podemos saltar ningún paso. ¿Qué es lo que hacemos con mucha frecuencia? Personalmente y comunitariamente. Leemos el texto y nos lanzamos de cabeza a la piscina sin flotador y sin saber nadar. En más de una ocasión ocurre. No digo que los textos siempre sean muy difíciles, pero sí que es verdad que si no tenemos un bagaje de cómo funcionan estos textos, del contexto en el que nacieron, de lo que significaban para los destinatarios inmediatos en el momento en el que nacieron cada uno de estos libros, nos vamos a perder muchísimos detalles. Y es posible que en alguna ocasión, no digo todas, pero sí que en alguna ocasión hagamos una lectura fundamentalista, hagamos una lectura literalista, y eso es lo peor posible. Dice el documento este de la Pontificia Comisión Bíblica, la interpretación de la Biblia en la Iglesia dice que eso es un suicidio del pensamiento. Un suicidio del pensamiento. Y lo dice desde una perspectiva cristiana, pero bueno, una lectura literalista, que se puede hacer siendo creyente o no siendo creyente, pero es un suicidio del pensamiento. Nos encontramos con unos textos que nos hablan desde el pasado. Os decía, 3000 años, pero el texto más reciente son los textos del Nuevo Testamento. Si queréis, las cartas que son atribuidas a Pedro, o la carta de Judas, seguramente serán los textos más tardíos de los que tenemos del Nuevo Testamento, pero estamos ya a una distancia de algo más de 2000 años, y sigue siendo una distancia importantísima, y no sin mencionar ya los del Antiguo Testamento. Son unos textos que nos hablan desde el pasado, y desde unas culturas diferentes, diversas a las nuestras. Y eso no hemos de perderlo nunca de vista, que con frecuencia es fácil perderlo de vista. Y por tanto hemos de conocer el género literario que se utiliza, algunos géneros literarios que incluso actualmente ya están en desuso. Hemos de conocer la forma de narrativa que utilizaban los autores de aquella época. Hemos de conocer el contexto histórico, sociológico, cultural, que ya hemos repetido 50.000 veces, y lo haremos 50.001, porque si no tenemos en cuenta eso, aunque sea mínimamente, digo, no hace falta, no se pide que todos sean especialistas, pero si no tenemos mínimamente en cuenta eso, nos vamos a acercar y nos vamos a unos textos que no vamos a poder profundizar en su contenido. Fijaros, son unos textos que nosotros estamos acostumbrados en verlos en una traducción, pero son textos que están escritos en una lengua diversa a la nuestra. Están escritos en hebreo, en arameo y en griego, las tres lenguas que encontramos en la Biblia. Y por tanto son textos que en principio no podemos acercarnos a ellos si no conocemos esas lenguas. Por tanto, si nos acercamos a ellos es gracias a una mediación. La primera mediación, ¿qué es? Una traducción. Por tanto, ahí hay una mediación. Nosotros decimos, los textos de la Biblia son fáciles. Mira, yo recuerdo uno ¿cómo se llama este? Bruce Malina. Bruce Malina en sus clases, es un biblista, un exegeta norteamericano, en sus clases siempre les cuenta a sus alumnos, dice, imaginaros que por una casualidad de que viajamos en el tiempo y nos encontramos a un grupo conversando. Dice, y nos acercamos a ellos y vemos que están hablando en una lengua desconocida, están hablando en griego. Entonces decimos, no nos enteramos de nada. Dice, pero bueno, tenemos al lado uno, hemos conseguido uno que nos traduce lo que están diciendo. Dice, y empezamos a ver, traducir lo que dice. Dice, y nos encontramos con ese texto de Mateo que dice, hay eunucos que han nacido así del vientre de su madre. Hay eunucos, es el ejemplo que pone Bruce Malina, dice, hay eunucos que los han hecho los hombres. Y hay eunucos que se han hecho ellos mismos por el reino de Dios. Y dice, nos lo están traduciendo, pero si seguimos sin entender nada, ¿de qué narices está hablando? Y estamos hablando de un texto del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice Malina? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para entenderlo? Primero, saber delante de qué género literario nos encontramos cuando Jesús está utilizando esto. ¿Y cómo podemos saber el género literario que está utilizando Jesús? Hemos de irnos al Antiguo Testamento. Porque
es un género literario que lo vamos a encontrar con mucha frecuencia en el género, en el Antiguo Testamento. Estamos ante un texto que se llama un mashal numérico. Mashal se traduce normalmente por proverbio. ¿Por qué numérico? Porque siempre es 1, 2, 3, o a veces 1, 2, 3, 4. Hay tres cosas que son importantísimas, pero hay una cuarta, ¿verdad que no suena eso? En los salmos y en algunos textos de los proverbios o de literatura sapiencial. Son lo que se llaman mashal o proverbios numéricos, machalín numéricos. Jesús conoce, claro, porque es un género literario que se utilizaba en su época, y va a utilizar ese género literario para explicar una realidad que para nosotros es extraña. ¿De qué va a hablar? De los eunucos. Fijaros que también vuelve otra vez a aparecer el tema de los eunucos. ¿Qué era un eunuco en aquel momento? Realmente en el mundo judío un eunuco no podía participar del culto, primero, porque era alguien que no podía dar vida. Y porque no podía dar vida tampoco se podía casar. Se podía casar, pero no podía tener hijos. Y por tanto había una figura muy negativa del eunuco en todos los textos del Levítico, por ejemplo, en las normas de pureza y de impureza. Eran alguien que era impuro y por tanto era alguien que tenía un cierto rechazo social. Si eso no lo sabemos, que ocurría en el mundo del Antiguo Testamento y que ocurría en la época de Jesús, tampoco podemos entender ¿cómo funcionan los machal numéricos? Los machalín numéricos. Pues funcionan de que hay unas ideas que en principio lo que intentan es llamar la atención del oyente para, cambiando de seguida el estilo, dar una afirmación que rompe los esquemas mentales. Eso no me quiero ahora parar, pero en el Antiguo Testamento aparece con mucha frecuencia ese tipo de machalín. ¿Qué es lo que hace Jesús? Va a hablar de dos casos que producen rechazo, que repugna públicamente, que es que uno sea eunuco porque ha nacido eunuco, ha nacido sin testículos, o que sea eunuco, como este de Candace, porque al monarca le apetece para que cuide el harén. Es decir, son gente que le falta algo, son gente incompleta, desde esa perspectiva. Desde una perspectiva no solamente física, sino desde una perspectiva religiosa. Y enseguida él va a hablarnos de otra realidad distinta, de quien renuncia precisamente al matrimonio por el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el contraste le da muchísimo más fuerza. Fijaros, un texto difícil del Nuevo Testamento. Y la cantidad de cosas que hemos de saber para poderlo interpretar bien. Y esto lo explica el primer día de clase Bruce Malina a sus alumnos. ¿Para qué? ¿Para asustarlos y decir, pleguen? ¿Plegamos? No, es para decir, no, hay que profundizar. Hace falta que trabajemos muchísimo más los textos bíblicos. Él, concretamente, es uno de los pioneros en el grupo de antropología, del estudio del Nuevo Testamento a partir de la antropología cultural. Es necesario. Es decir, si no conocemos el contexto sociológico, el contexto antropológico en el que nacieron estos textos, que fueron unos textos que nacieron dentro de unas comunidades creyentes, difícilmente podremos entender de qué están hablando. Y eso nos va a servir para casi todos los textos, también los del Nuevo Testamento. Os decía, tenemos unas mediaciones. ¿Qué es lo que significa la palabra traducir? Llevar a través. Etimológicamente es llevar a través, que es traducir, transportar. De tal manera que, os decía, hay un primer paso, que es ese de traducir, pero hay un segundo paso, que es otra forma de traducir también, que es la mediación de la lengua, que es ver un texto con el que no estamos familiarizados con la cultura en la que nacieron, que no estamos familiarizados con el contexto sociológico en el que dieron a luz estos textos. Por tanto, hay esa mediación también del lenguaje, hay esa mediación de los distintos métodos exegéticos para acercarnos también al texto bíblico. No sé, se sigue más o menos. Me explico. ¿Eso qué significa? Que necesitamos puentes. Necesitamos puentes entre los textos y nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos lectores occidentales del siglo XXI. Y como lectores occidentales del siglo XXI estamos a una distancia grande, sobre todo cultural, no solamente cronológica, respecto
hace a esos textos. Es necesario traducir esos textos, traducir en el sentido profundo, no solamente escribirlos en nuestra lengua, sino ir muchísimo más. Yo siempre digo, y eso lo estaba hablando incluso con un pastor protestante el otro día, digo, vosotros tenéis un poco de fobia a las notas. Yo es que llenaría de notas las Biblias, las llenaría. Digo, y creo que es un error. Una cosa es intentar adoctrinar a través de las notas, que eso sí que hay que huir de eso, pero otra cosa es, bueno, la cantidad de aclaraciones que son necesarias para entender un texto. Y gracias a Dios cada vez más la mayoría de Biblias, al menos en el campo católico, y creo que eso se lo pierden en alguna ocasión los protestantes, se ve esa necesidad cada vez más profunda de poner cada vez más notas o hacer un texto. Por ejemplo, si cogiese la vida del peregrino, la que está ahora no sé si son 3 o 4 tomos, la de Shekel, tenéis en algunos momentos que hay así de texto y así de nota. O sea que hay 3 o 4 veces más notas que texto. ¿Por qué? Porque se hace necesario. Si queremos profundizar en los textos, hace falta que alguien nos los traduzca en un sentido amplio de la palabra. Yo os quiero presentar un par de obras, bueno, 3, rápidamente. Una ya os lo he mencionado más de una vez, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica. De hecho, en el último documento, que es nada, de hace unos meses, pocos meses, vuelven otra vez a mencionar la importancia de este texto. Yo creo, no creo que se me enfade nadie, que tengo algunos conocidos en la Pontificia Comisión Bíblica, no creo que se enfaden. Creo que por todo el mundo es considerado que de textos de la Pontificia Comisión Bíblica no se ha igualado a este, ninguno. Y es un texto que para aproximarse a la Biblia se convierte en imprescindible. Imprescindible. De hecho, nos va a introducir en cómo se ha de leer la Biblia desde una perspectiva católica, pero que sirve igual también una perspectiva cristiana en general, y nos va a hablar de los diversos métodos y aproximaciones que tenemos a los textos bíblicos. Pásalo. Sí, irlo pasando si queréis. Cogerlo y lo vais pasando. Después os quería presentar otro. Este es en catalán, pero como la mayoría, y supongo que todos entendéis catalán, lo que no sé si lo encontraréis, pero es un texto que yo creo es genial, es de Frederic Rourell, que es del test a la existencia de la exégesis a la hermenéutica, del texto a la existencia de la exégesis a la hermenéutica. Nos hace una introducción, pero es una introducción muy amplia, nada más de este tema que os estoy yo ahora hablando, de la necesidad, incluso los problemas que hay en la exégesis, el rechazo que hay en ciertos sectores eclesiásticos, no solamente de fieles, incluso a veces de sacerdotes y de obispos, a una exégesis científica por desconocimiento más que por otra cosa. No nos engañemos, por desconocimiento. Pero también intenta mostrar, yo siempre me gusta más la palabra mostrar que demostrar, intenta mostrar que hoy en pleno siglo XXI, una época científica, no podemos obviar un estudio científico de los textos bíblicos. Que hay que dar un paso, porque estaríamos en una exégesis científica, hay que dar un paso más, hace falta también una exégesis creyente y lógicamente una hermenéutica actualizadora. Otro que podéis pasar. Y el último que os quiero presentar de esa misma línea, al menos el último capítulo, es el que muchos de vosotros ya tenéis, que es uno que coordiné yo, que es la Biblia compartida. Concretamente, el último artículo, que es, sabéis que tiene 9 autores, el último artículo es de Núria Calduz Benajes. Núria Calduz ahora, ya os lo comenté el otro día, creo que sí. Está en Roma, ¿no? Sí, está en Roma, es profesora en la Gregoriana, en la Pontificia Gregoriana de Roma, es profesora del Antiguo Testamento y aparte ha sido elegido por primera vez en la historia, se ha elegido para entrar en la Pontificia Comisión Bíblica 3 mujeres y una de ellas es Núria Calduz, que aparte de vosotros me parece que la habéis visto alguna vez porque ha participado en alguna presentación y en algunas cosas que hemos preparado más de una vez. Bien, creo que no tiene desperdicio, yo creo que vale la pena todos los artículos, pero el de Núria Calduz es excepcional en este tema que estamos tratando ahora, y es un artículo que no es muy largo. Yo cuando se lo pedí que hiciese sobre exégesis hermenéutica le dije, intenta explicarlo de la manera más sencilla posible. Bueno, la he explicado de una manera sencilla, pero no tanto, O sea, la verdad es que hay un auténtico esfuerzo de intentar explicar cosas
con una cierta complejidad, con un lenguaje que llegue a todos. Pienso que sí la ha conseguido, pero yo quería pararme nada más en una cosa de ella, porque lógicamente no os voy a leer aquí el artículo entero, pero de ver ese proceso de la exégesis a la hermenéutica, que es el tema que va hoy. Dice Nuria: vamos a intentar presentar el proceso interpretativo, todo un proceso, de forma sencilla, poniendo nuestra atención en la relación entre el momento exegético, la exégesis, el aproximarse a los textos de una manera científica, y en la hermenéutica, interpretación actualizadora de los textos. ¿Sí? Dice, imaginemos la situación, dice Nuria. Hemos decidido estudiar, por un motivo u otro, un determinado texto bíblico, el que sea. El texto nos atrae, deseamos conocerlo a fondo y captar su significado. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Dice, ante todo hay que establecer contacto con ese texto. O sea, no empecemos con un comentario, vamos al texto. Yo, de hecho, siempre que doy clases, siempre a los alumnos les digo, a ver, el libro obligado siempre de la asignatura es la Biblia. Después leer todos los comentarios que os dé la gana, incluso también mis apuntes, pero el libro obligado es la Biblia. ¿Por qué? Porque si no partimos de ella, sí, puede haber comentarios muy buenos, pero nada sustituye al texto. ¿Por dónde empezar? Ante todo hay que establecer contacto con ese texto, acercarnos sin prisas. Una lectura sosegada ya nos da una visión mucho más amplia que una lectura rápida, fijándose en los detalles. Yo siempre recomiendo mirar los verbos, porque los verbos siempre indican acción, incluso en una traducción, creo que tenemos buenas traducciones. Mirar los verbos, mirar los sustantivos, cómo las relaciones que hay entre los verbos y los sustantivos, las veces que se repiten algunos verbos, las veces por qué se repiten. Es un análisis muy sencillo que todo el mundo lo puede hacer, pero es empezar con algo muy sencillo. Hay que establecer contacto con ese texto, dice Nuria, acercarnos sin prisa, dialogar con el texto y hacerle preguntas al texto. Dice, cuatro son las preguntas principales que requieren la situación descrita. Esto no tiene desperdicio. Y no tiene desperdicio porque nosotros nos vamos siempre a la pregunta cuarta y olvidamos las tres primeras. Cada vez que nos acercamos a un texto. Y ese es un problema. Dice, cuatro son las preguntas. Dice, ¿qué dice objetivamente el texto? No es lo mismo que qué es lo que me parece que dice el texto. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué dice objetivamente el texto? El ejemplo que os he puesto antes bueno, cualquiera de los dos, el de los Hechos de los Apóstoles o el de Mateo, de aquel machal numérico, es el primer paso que hemos dicho, a ver qué dice el texto, antes de intentar dar un paso a interpretarlo. ¿Qué dice objetivamente el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Que es en cierta manera preguntarse por ese género literario. Estamos ante una narración histórica, estamos ante una parábola, estamos ante un proverbio, estamos ante una narración mítica, estamos ante poesía. La manera de aproximarnos a cada uno de los textos bíblicos, que es una auténtica biblioteca, va a ser diferente según el género literario al que nos enfrentemos, al que tengamos delante. Hay que tenerlo en cuenta y hemos de preguntarnos primero ante qué texto estamos. ¿Sí? De hecho, mira, acabo de recibir hoy información que, ¿cómo se llama? John P. Meyer acaba de publicar en inglés su quinto tomo de un judío marginal. El quinto tomo, que en realidad es el sexto, porque el segundo lo hizo doble, el sexto tomo, el quinto, como lo ha puesto él, yo espero que lo pongan pronto en castellano, los 5 anteriores los he leído, es sobre las parábolas, un tomo, un tomazo, un tomazo, sobre las parábolas, y de cómo se deben las parábolas de Jesús. Porque nosotros vemos, son muy sencillas. Sin hacerlo tan extenso, Joaquín Jeremías, uno de los grandes biblistas del siglo pasado, dedicó también todo un libro entero a hablar nada más de las parábolas de Jesús. Y es precioso, no tiene desperdicio. Cuando se trata de buscar el castellano de John P. Meyer, o si no tenéis problema en inglés, no, suele ser más barato si lo compráis en inglés. Acaba de salir. De hecho, en Nueva York lo va a presentar con nuestro amigo Mario Paredes. ¿Cómo lo dice?
cómo lo dice. ¿Ante qué género literario nos encontramos? ¿Ante qué tipo de texto nos encontramos? ¿Tiene valor histórico lo que dice? La tercera pregunta. Es importante, porque en algunos momentos los textos, a pesar de que tengan una apariencia de narración histórica, no necesariamente son históricos. Algunas veces porque esos textos han sido muy ampliados y han sido convertidos prácticamente en una narración más épica que histórica, pero en otras ocasiones simplemente porque a través de una narración aparentemente histórica intentas explicarnos pedagógicamente una verdad religiosa. Algún ejemplo muy cortito. Profeta Jonás. El profeta Jonás es citado muchas veces en el Antiguo Testamento. Es uno de los 12 profetas, del grupo de los 12 profetas. Es citado incluso por Jesús. ¿Es una narración histórica? No. No. Es una novela. Es una narración pedagógica que intenta mostrarnos una realidad de cómo Dios actúa, de un Dios misericordioso, que incluso perdona a los enemigos más grandes de Israel, que son los de Nínive. Porque Dios no solamente es Dios del pueblo de Israel, sino que es Dios de todos. ¿Cómo nos explican estas cosas? De una forma narrativa. Una lectura superficial podemos decir, sí, porque Jonás hizo esto. No, no, Jonás no ha existido nunca. Y que nadie se escandalice, porque eso nos vamos a encontrar con más de un personaje de la Biblia, que ocurre así, que la narración lo que intenta, el libro de Judith, igual, es un libro, es un personaje también ficticio. Lo vamos a encontrar con cierta frecuencia. En la entrada, en el principio del libro de Josué, la entrada en Jericó, tocando las trompetas los sacerdotes, que se destruyen las murallas y se caen las murallas, ¿eso es histórico? No es histórico. No es histórico. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces incluso hacen una lectura literalista los enemigos de la palabra de Dios, y entonces va diciendo, es que el Dios de la Biblia es un Dios exterminador. No, está intentando explicar una realidad religiosa, que en realidad quien ha conseguido que el pueblo de Israel entrase en la tierra prometida no es un ejército, porque los que dan vueltas no es el ejército, sino son los sacerdotes tocando las trompetas. Por tanto, estás en un acto cultico. Claro, pero si tienes en cuenta todos esos elementos, la tercera pregunta, ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Si os leéis el último documento de la Pontificia Comisión Bíblica, el de la verdad en las Escrituras, veréis que también es un documento que, además, en ese sentido creo que es muy atrevido, intenta poner ejemplos concretos de textos que no se deben leer desde una perspectiva estrictamente histórica. Y además pone todo un elenco también os lo recomiendo. Igual, os recomiendo demasiadas cosas, pero bueno, ir haciendo biblioteca, que también es importante, pero ocurre con mucha frecuencia también en la época de Jesús. De hecho, yo os he mencionado a John P. Meyer. John P. Meyer tiene uno de los tomos que tiene, lo dedica a los milagros. Os he dicho que el último que acaba de ser publicado en inglés, ahí en Estados Unidos, es el de la Parvatismo dedicado a los milagros. Y lo que intentas es hacer una crítica histórica de cada uno de los milagros que aparecen en todos los evangelios. Y en algunos llega a la conclusión, no, ocurrió así. Pues no pasa nada. No pasa nada. Porque en algunas ocasiones, algunas narraciones, no todas, la mayoría, Jesús, que hizo obras prodigiosas, es algo que es indiscutible desde una perspectiva histórica. Y eso también lo defiende John P. Meyer, es indiscutible, porque amigos y enemigos en eso estaban de acuerdo. Eso es una cosa. Y otra, todas las narraciones de milagros que encontramos en el Nuevo Testamento tienen un valor histórico, pues unas más y otras menos. Y nadie se tiene que asustar. Las apariciones de Jesús, vemos que las mujeres a las que se aparece van cambiando los nombres en más de una ocasión. La que aparece siempre es María Magdalena, pero el resto van cambiando los nombres. ¿Por qué? Pues porque seguramente María Magdalena es algo que tiene un papel importantísimo dentro del grupo de discípulos de Jesús, y el resto tenían un valor más relativo, y algún evangelista recuerda el nombre de algunas y otros recuerdan el nombre de otras. No pasa nada. Los relatos que encontramos, por ejemplo, para poneros ejemplos del Antiguo, pero también del Nuevo Testamento, Jesús, cuando ascendió y se despidió de los discípulos, ¿desde dónde lo hizo? ¿Desde Galilea o desde Jerusalén?
Si leemos Lucas, incluso cuando fuimos a Israel, vemos que aquí dicen desde aquí, desde este sitio, y aquí puso los pies. Bueno, eso es siguiendo el Evangelio de Lucas, porque Marcos y Mateo dicen que fue en Galilea. ¿Dónde fue? No se sabe, porque no era lo importante, no era el lugar topológico, el lugar geográfico, sino el hecho, el mensaje que había detrás de ese hecho. ¿Sí? Claro. Entonces, las preguntas que hay que hacer al texto. Fijaros, ya tenemos 3. ¿Qué dice objetivamente el texto? ¿Cómo lo dice? ¿Tiene valor histórico lo que dice? ¿O hasta qué punto llega el valor histórico? Y por último, la última pregunta. ¿Qué mensaje me comunica a mí hoy? Claro, pero fijaros, nosotros cuando leemos un texto bíblico, incluso en nuestras reuniones, lo único que nos hacemos normalmente es la cuarta pregunta. Nuria Caldo dice mal, muy mal, porque la última pregunta no tendremos una respuesta adecuada si no hemos hecho antes las 3 preguntas anteriores. ¿Sí? Se ve. Dice, es evidente que a un lector creyente, sigue Nuria, lo que en realidad le interesa es llegar a la última pregunta. Llegar. Pero no hacerse solo esa pregunta. Porque su deseo se sitúa en la esfera de la fe. Que es la de la cuarta pregunta. O sea, no se lo está negando. Es la pregunta esencial. Lo que está afirmando, o lo que estamos afirmando, es que hay que hacer todo un paso previo. No quiere sino iluminar su vida con la palabra de Dios. Ahora bien, continúa ella, llegar a la cuarta pregunta sin antes pasar por las otras 3 es una forma incorrecta de acercarse al texto bíblico. Y continúa, el texto es más largo, yo, a mí pasarlo, pero luego que vuelva. Sí. Bien. La verdad es que nos puede resultar difícil todo esto. Claro que sí, tiene su dificultad, insisto. Gracias a Dios, tenemos Biblias con buenos comentarios. Yo siempre recomiendo los comentarios anteriores que tenemos en nuestras Biblias, que siempre los pasamos de largo, leámoslos. Como mínimo eso, porque nos pueden dar muchas pistas. Las notas, leámoslas, porque también nos pueden ayudar. Pero diría muchísimo más, vamos a acercarnos, vamos a seguir aprendiendo más cosas sobre la Biblia. No nos conformemos con una introducción a la lectura de la Biblia. Vamos a seguir, vamos a aprender más cosas. Vamos a participar de grupos bíblicos, de tal manera que es verdad que nos puede producir una cierta fatiga mental el leer tantas cosas. En ese que tienes tú ahora, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, habla, fijaros, y nada más enumero, una larga lista, método histórico crítico, que es imprescindible para una exégesis científica, y esto lo diré siempre, con sus lagunas, con sus limitaciones, pero aún hoy en día no hay sustitución posible del método histórico crítico. Otra cosa es que el método histórico crítico se ha de complementar con otros métodos y con otras aproximaciones. Método histórico crítico imprescindible, os digo, por una exégesis científica, el análisis retórico, análisis narrativo, muy interesante. Yo, en escritos joánicos a los alumnos les hago hacer un trabajo desde la narratología, explicándoles las técnicas de la narratología aplicado a textos, en este caso en concreto del Evangelio de Juan, pero que se puede hacer de cualquier cosa, de cualquier texto narrativo que encontramos en la Biblia. Análisis semiótico, acercamiento canónico, muy interesante, cada vez hoy está presentado con muchísima más fuerza, que es leer la Biblia no como libros aislados, sino el contexto, porque la revelación es progresiva de esa palabra de Dios. Tradiciones judías de interpretación, ver cómo se ve. ¿Por qué? Porque también nos ayudará. Pablo, en muchísimas ocasiones en sus cartas, va a hacer interpretaciones rabínicas de las diversas escuelas rabínicas. Si no conocemos cómo funciona también eso, algunas de las interpretaciones que hace de textos del Antiguo Testamento Pablo nos pueden desconcertar. Porque dices, ¿esto cómo funciona? Bueno. Tradiciones judías de interpretación, historia de los efectos del texto, acercamiento sociológico, acercamiento por la antropología cultural, acercamientos psicológicos, acercamiento desde el psicoanálisis, desde la psiquiatría, acercamiento liberacionista, acercamientos feministas,
son diversos acercamientos que están enumerados y que están explicados, unos con más detalle y otros con menos, en este libro de la interpretación de la Biblia de la Iglesia, que ninguno agota. Hay algunos que pondrán más el acento en unos que en otros, pero ninguno agota el texto bíblico y que todos pueden simplemente complementarlos. Por tanto, yo os quiero animar a continuar en esa misma línea. Y quiero acabar, porque veo que son 5 minutos, quiero acabar con un texto bíblico para que veamos que, en cierta manera, el proceso. Así que os pediría una Biblia. El otro día, el último día, recordáis que leímos el texto del Evangelio de Tomás, el texto apócrifo de la oveja. Lo recordáis, ¿no? Pero yo os quería explicar que el texto de la oveja perdida es un texto que nos viene por Q. ¿Lo recordáis, no? Que es la fuente de los dichos de Jesús, o la tradición de los dichos o palabras de Jesús. Y nos ha llegado 3 versiones de este texto, el de la oveja perdida. O nos ha llegado una en Mateo, que está concretamente en el capítulo 18. Nos ha llegado otro en Lucas, en el capítulo 15. Y nos ha llegado por un evangelio apócrifo, que es el Evangelio de Tomás, que concretamente en el Logion 107. Y los 3 provienen de Q. De tal manera, ¿qué es lo que os quiero explicar? Que nos encontramos con un texto que históricamente corresponde a Jesús, pero que 3 comunidades diferentes, una comunidad que se aparta de las comunidades apostólicas, lo van a interpretar de manera diversa, dependiendo del contexto de su comunidad. ¿Podemos recuperar el texto original de Jesús sobre la oveja perdida? Pues seguramente que no. Seguro que es más próximo a lo que nos encontramos en Mateo y en Lucas, pero veremos que incluso las diferencias que hay entre un texto y otro son grandes. De tal manera que Jesús habló de esta parábola, para hablarnos de la preocupación que hay que tener por alguien que se aparta de la comunidad, pero cada evangelista va a leer pensando en su contexto concreto, en su comunidad concreta, con su idiosincrasia, con su forma de entender, con sus peculiaridades, incluso con los defectos que tiene cada comunidad. Mateo, sabéis que escribe una comunidad mayoritariamente judeocristiana, que proviene del judaísmo, pero es un judaísmo de habla griega. ¿Por qué? Porque los escribe en griego, lógicamente, y si los escribe en griego es porque seguramente ya no entendían el arameo. A pesar de que los padres de la Iglesia en algunos momentos han hablado de un Mateo arameo, no sabemos si ha llegado a existir nunca, al menos no ha llegado a nosotros, no se ha encontrado ningún vestigio de ningún texto, y hay algunas hipótesis. Yo concretamente sigo una de las muchas que hay, que es posible que lo que los padres apóstoles llamasen el Mateo arameo fuese Q. Es posible. Y que también lo conoció Lucas. Estamos en esa hipótesis. Y que Q sí que es posible que fuese una fuente escrita en arameo, que después tuvieron en cuenta los evangelistas Mateo y Lucas, especialísimamente. Hay algunos que piensan que algún elemento de Marcos, pero es muchísimo más discutible. Mateo estructura su evangelio, insisto, dirigido a una comunidad judeocristiana de habla griega, helenista. Su evangelio intenta mostrar a esa comunidad que en Jesús se cumplen las auténticas promesas mesiánicas, que el auténtico Mesías es Jesús, y por tanto la sinagoga judeocristiana es la auténtica sinagoga y no la sinagoga judeofarisea. Estamos aún en el judaísmo, también cuando se escribe el Evangelio de Mateo. Es el más ordenado de todos los evangelistas y va a hacer todo ese evangelio alrededor de 5 grandes discursos. ¿Por qué 5? Porque es judío y 5 es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y por tanto tiene que hacer una estructura similar a la de la Torá, de tal manera que ya la misma estructura que tiene su evangelio está intentando mostrar que la nueva Torá, la nueva voluntad salvífica de Dios está en la buena noticia de Jesús. En uno de estos discursos es el capítulo 18. El capítulo 18 es más conocido como el discurso eclesiástico o el discurso comunitario.
Es un discurso muy bonito, todo el capítulo 18, empieza hablando de quién es el más importante en el reino, los que inducen al pecado, habla del perdón, habla de cuando alguien peca que se debe hacer en la comunidad, la parábola de la oveja perdida, el tema de la corrección fraterna, la parábola del siervo que no quiere perdonar, que le perdona una cantidad muy grande, pero después él no es capaz de perdonar una cantidad pequeña a otro, a un compañero suyo. ¿Situado? Es importante el contexto. Por tanto, la parábola de la oveja perdida... ¿Es la oveja perdida? Sí. ¿Qué numerito, hijo mío? 12, versículo 12, a partir del versículo 12, 18 a 12. ¿Lo ves o no? Vale. ¿Sí? En este contexto ha puesto Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, ha puesto la parábola de la oveja perdida. Vamos a leerla. ¿Qué os parece? Comienza así. Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía, quedaos con la palabra, pues decía, fijaros en los verbos, se le extravía una de ellas, no dejará las otras 99 en el monte e irá en busca de la extraviada, se extravía como verbo, extraviada como sustantivo, y si logra encontrarla, os aseguro que sentirá más alegría por ella que por las 99 que no se habían extraviado 3 veces. De la misma manera, vuestro Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Os decía, estamos en un discurso eclesial, una comunidad que seguramente tiene problemas con el perdón. Las primeras comunidades cristianas tenían problemas con el perdón. Pues sí, como las nuestras. También. Son con las mismas limitaciones que nosotros. La comunidad de Mateo seguramente tenía problemas con el perdón. Y tenía problemas con algunos miembros de la comunidad que se van de la comunidad. Que se van por 100.000 razones. Porque se sienten incomprendidos, porque ya no les convence. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que va a explicar el evangelista, el narrador del capítulo 18? Va a intentar explicar qué es lo que tiene que hacer la comunidad cuando alguien se va de ella. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir a buscarlo. Y dejar incluso al resto de la comunidad. Porque para la comunidad es importante cada uno de los miembros. De tal manera que Dios no quiere que se pierda ni uno solo de los miembros de la comunidad. Fijaros, la oveja extraviada es un miembro de la comunidad que se ha ido. Y que nadie en la comunidad tiene derecho de abandonarlo. De hecho, poco antes se acaba de decir que si algún miembro al final no hay manera después de haberle soltado, que por lo menos se acabe siempre rezando cada día por ellos. Pero además hay la obligación de ir a buscarlo. Fijaros que la oveja extraviada en este caso es una llamada de atención a la comunidad eclesial para que no se pierda ni uno solo. Porque esa es la voluntad del Señor, no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. ¿Sí? Capítulo 18. Lucas 15. Lucas 15 tiene 3 parábolas, llamadas las parábolas de la misericordia. ¿Verdad que nos suena? ¿Sí? Viene la parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo perdido. Gerd Tyson dice que es el capítulo de las cosas que se pierden. Porque se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde después a un hijo. Vale. Yo personalmente, en la más conocida como el hijo pródigo, yo prefiero hablar siempre de la parábola del padre amoroso. Pero vamos a fijarnos en las 2 primeras parábolas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma perdida. Porque son 2 parábolas que se pueden leer en paralelo. El evangelista Lucas escribe una comunidad mayoritariamente que proviene del paganismo. Fijaros que es una comunidad muy diferente que la comunidad de Mateo, que posiblemente escribe desde Roma o desde alguna ciudad muy romanizada, Lucas. Tanto es así que yo soy uno de los que defiende, pero estamos aún en el mundo de las hipótesis, que Lucas es el único autor del Nuevo Testamento que no es judío. Defienden varios autores, yo soy uno de los que lo defiendo. Yo sé que en eso me pongo en contra de algunos otros compañeros que defienden justo lo contrario, pero aquí no voy a intentaros ahora demostrar nada. Pero la verdad es que sí que su comunidad es una comunidad mayoritariamente, no quiere decir que no haya judíos, mayoritariamente que proviene del paganismo. De todas maneras, Lucas conoce muy bien los textos sagrados, los textos judíos. Pero sí, incluso los títulos cristológicos que va a utilizar son títulos cristológicos que recuerdan mucho más los títulos que utilizaban los emperadores romanos y lo que
tal manera que está haciendo un juego. Jesús es Señor y Salvador, Kyrios y Soter, Kyrios kai Soter. Y ese título, a pesar de que la palabra Kyrios sí que está en otros evangelistas, la connotación que tiene en el Evangelio de Lucas es un poquitín diversa. De hecho, está poniendo en contraste César Augusto, que es el emperador que había cuando nació Jesús, y Jesús. Bueno, sigamos un poco más hacia adelante. ¿Por qué hace dos parábolas que casi dicen lo mismo? Bueno, en la comunidad de Lucas parece que había muchas mujeres y que tenían una importancia eclesial grande, muy similar a la que tienen las comunidades paulinas, que no van a tenerla tanto en otras comunidades apostólicas. Parece que en la comunidad de Lucas sí aparecen con mucha frecuencia. ¿No? Por ejemplo, en el capítulo 8 habla del grupo de los 12 que acompañaba a Jesús y el grupo de las mujeres que acompañaba a Jesús, encabezada por María Magdalena, y los pone en paralelo. Por poneros uno de los muchos ejemplos que hay en el Evangelio de Lucas. Y algo que también va a hacer Lucas con mucha frecuencia, recuerdo en el Centro de Estudios Pastorales que hice un seminario sobre los textos que hablan de las mujeres en el Evangelio de Lucas, y son muchísimos. Pero aquí, ¿qué es lo que va a pensar? Que Jesús, y así nos lo pone Lucas, se encuentra delante de un auditorio que hay hombres y que hay mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchísimo más en aquella época que en la nuestra, los roles que tenían los hombres y las mujeres eran muy diversos, muy diferentes. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Al menos tal como nos lo muestra el evangelista Lucas, explicar una parábola con alguna cuestión que se sientan cómodos y que conozcan muy bien los hombres, e inmediatamente va a hacer una parábola que va a explicar lo mismo, pero con algo que hacen las mujeres. De tal manera que aquí no está hablando a la comunidad, o no está hablando de la comunidad, está hablando de cómo actúa Dios. El capítulo 15 es cómo actúa Dios. Fijaros que el contexto ya es diferente de Mateo 18. Fijaros lo que dice la oveja perdida. Es que Todos los recaudadores de impuestos y gente de mala fama solían reunirse para escuchar a Jesús. Al verlo, los fariseos y los maestros de la ley murmuraban. La introducción es genial. Lástima, no tengamos mucho tiempo, pero es nada, 2 pinceladas. Los primeros que nos pone delante son gente de mala fama. Gente que si te la encuentras por la calle dices, mejor guardemos la distancia, me cambio de cera. ¿Por qué? Porque son recaudadores de impuestos, gente que mejor no saber nada con ellos. No ya comer, como decía Jesús, ni verlos, porque están trabajando para el imperio opresor. O sea, son unos malnacidos. Y pecadores, y prostitutas. Por tanto, primero nos muestra unos personajes que son de mala calaña. Pero curiosamente, inmediatamente quiere entrar a hacer que el lector, oyente, se sienta identificado con este grupo, que sienta simpatía, que empatice con este grupo, que lo normal sería rechazarlo. Porque dice, solían reunirse para escuchar a Jesús. Es un cambio, fijaros. Y ahora nos va a presentar a los buenos de la película. ¿Quiénes son los buenos? La gente de misa diaria, la gente que hace el rosario cada día, la gente que da el 10% para los pobres, la gente que lee cada día la palabra de Dios, los fariseos y los maestros de la ley. Pero curiosamente, estos que son los buenos de la película, dice, estaban allí murmurando. La escena no tiene desperdicio. ¿Lo veis? Si no se lee esto, este preámbulo no se entiende después las 3 parábolas que vienen después. Porque van a hablar de estos. Bueno, ¿qué decían estos? Los buenos decían, este anda con gente de mala reputación y hasta come con ella. Y hasta come con ella. Bueno. Jesús entonces les contó esta parábola. ¿Quién de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde? Fijaos, yo no dice extraviar, dice se le pierde. Los verbos es importante, incluso en griego está muy traducido, funcionan en esa dirección. No deja en el campo las otras 99 y va en busca de la que se le había perdido, vuelvo otra vez a decir, perdido, cuando la encuentra se la pone sobre los hombros. Esto es nuevo, Mateo no lo había dicho. Se la pone sobre los hombros, lleno de alegría, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos. Esto es
está en el Evangelio de Lucas, no en el de Mateo, y les dice, alegraos conmigo. Fijaos la cantidad de veces que aparece el término alegrarse. Alegraos conmigo porque yo encontré la oveja que se había perdido. Entre perdido y alegrarse, fijaros. Pues yo digo que igualmente hay más alegría, otra vez, en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan penitencia. Fijaros que el mensaje es diverso. ¿Lo veis que es diferente? Aquí está hablando de cómo actúa Dios. Está diciendo de un Dios que le importa cada uno de sus hijos. Y de tal manera de un Dios que es Dios. Aquí no es la comunidad. Que no quiere decir que no se pueda hacer una actualización también en la comunidad. Pero sí que está hablando de Dios. Ese Dios es así. Es un Dios que sale al encuentro. Y cuando aquel vuelve otra vez, como un padre, como explicará después, como un padre que es madre, tiene una alegría inmensa. Una alegría que hay incluso en el cielo. De tal manera que hasta los ángeles se alegran de que ese vuelva otra vez al redil. ¿Lo veis? Inmediatamente nos va a explicar la de la dracma perdida, que no la leeré, pero siempre os diré que aquí Dios es el pastor y en la segunda parábola Dios es la mujer que barre. Genial, genial. Seguro que no os habéis fijado nunca en ese detalle. Dios toma la forma en la primera parábola de pastor y en la segunda de mujer que barre. De tal manera que tanto los hombres como las mujeres se sienten plenamente identificados con ese mensaje. ¿Qué os decía? Estamos con dos comunidades diferentes, con inquietudes diferentes, y por tanto, una misma parábola que es histórica de Jesús, se les va a dar una lectura distinta. Y tan distinta, que os vuelvo a repetir el texto gnóstico, el que tenemos aquí, del Evangelio gnóstico de Tomás, en el número 107, que dice Jesús, el reino se parece a un pastor que poseía 100 ovejas. Una de ellas, la más grande y la mejor, se extravió. Entonces dejó abandonadas las 99 y se dio a la búsqueda de esta hasta que la encontró. Luego, tras la fatiga, dijo a la oveja, te quiero más que a las 99. ¿Qué es esta comunidad? Es una comunidad elitista. Es una comunidad que, si se va a buscar a la oveja que se ha perdido, no es porque se haya perdido, sino porque es la más gorda y es la mejor y es la que más quiere. Fijaros, un mismo texto de Jesús que tres lecturas tan distintas. Esta lectura no corresponde al mensaje de Jesús. Las comunidades gnósticas pensaron que sí, porque ellos eran los mejores, ellos eran los que conocían la gnosis, lo que ellos conocían la verdad. Bueno, es importante aprender a conocer los textos, a ver el contexto en el que nacieron, ver qué tipo de tradición nos encontramos y cómo aplican las mismas palabras y los mismos gestos de Jesús de manera diferente cada uno de los evangelistas o cada uno de los autores del Nuevo Testamento. Muy bien. Pues damos por concluido el curso.